El caballo de Munchausen. Si te gusta la cultura, la filosofía, la literatura, la música, el cine y muchas cosas más, quédate con este podcast. Para quienes no me conocen, me llamo Miguel Palomo, soy doctor en filosofía y he trabajado en universidades de Francia, Alemania, Estados Unidos y actualmente trabajo como profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba, en España. Con este podcast me gustaría tratar algunas cuestiones que creo que son de interés, pero que no he encontrado lugar para compartirlas en aquellos lugares donde habitualmente hablo o escribo, como por ejemplo en las clases, en artículos, en conferencias académicas, etcétera, etcétera. Este podcast no está monetizado, lo veo como un hobby que me gustaría llevar a cabo. Y el hecho de que no está monetizado tiene la ventaja de que si dedico algún capítulo a música, podré poner las canciones que el episodio requiera. ¿Por qué el caballo de Munchausen? El nombre viene de las historias que se cuentan sobre el barón de Munchausen, que fue un noble alemán que existió en el siglo XVIII, pero que contó tantas historias imposibles de creer sobre su propia vida que pasó a convertirse en un personaje de ficción. Por ejemplo, contaba historias fantásticas como que había ido a la luna o que había cabalgado una bala de cañón. ¿Quién puede creerse ese tipo de historias? Concretamente, la historia que me lleva a nombrar a este podcast es aquella en la que se cuenta que el barón de Munchausen iba cabalgando con su caballo volviendo de la batalla y sin darse cuenta cayeron a un lodazal, cayeron en el lodo. Y por mucho que lo intentaban, el caballo no podía salir del lodo y por lo tanto el varón tampoco podía salir. Se empezaron a hundir poco a poco, como si fueran arenas movedizas, y como no había ningún lugar donde agarrarse, el varón decidió tirarse de su propia coleta como última solución, y tirando para arriba de su propio pelo, de su propia coleta, de ese modo logró salir del lodazal. Y no solamente él, sino que también logró salir su caballo. Creo que en esta historia hay una analogía con las personas que exponen sus ideas en público, ideas que en ocasiones son erróneas y que arrastran al público al lodazal, al igual que el barón de Munchausen arrastró a su caballo. Y en esta historia el varón logró salir, pero muchas ideas arrastran a muchas personas y esas personas no siempre llegan a salir del lodazal. Por eso, a través de esta analogía quería expresar lo que quiero hacer con este podcast, que es básicamente hacer honor a la verdad y por lo tanto ser todos los objetivos posibles cuando hablemos de filosofía, de religión, de cuestiones relativas a la cultura, a la ciencia, entre otros. Y de ese modo ayudar a que las personas no caigan en ese lodazal, porque muchos, una vez que caen, por mucho que tiren de su coleta, no llegan a salir. Por eso, si os gusta pensar, si os gusta ver más allá de lo habitual, más allá de la apariencia, os gusta rascar la superficie para ver qué hay debajo, si os interesan cuestiones como la relación entre filosofía, ciencia, fe, cultura, cine, entre otros,
quedaros con este podcast. I'm gonna lay down my heavy load, down by the riverside, down by the Muchas gracias por escuchar esta presentación. Para cualquier cuestión o sugerencia podéis poneros en contacto conmigo a través del email elcaballodemunchausen@gmail.com, que está detallado en la descripción. I ain't gonna study, I ain't gonna study, oh no, oh, I ain't gonna study, Gracias y hasta pronto. I ain't gonna study.